Gohan quería esa confianza más que nada, el tipo de confianza tranquila e inquebrantable que no necesita gritar para ser escuchado. Pero, donde quiera que miraba, veía personas que parecían mejores, más inteligentes, más fuertes, mientras él se sentía invisible, atrapado en su propia sombra, hasta que encontró el elixir. Y cuando lo bebió, todo cambió. Sus ojos se abrieron a una verdad que nunca había visto antes. Esta es la historia de cómo Gohan se transformó y cómo tú también puedes hacerlo. Parte 1. La realidad de Gohan. La voz de la duda. Los días de Gohan se difuminaban entre sí, cada uno un eco del último. Se desplazaba por las redes sociales, un desfile de éxito y perfección burlándose de su quietud. Sus amigos compraban casas, comenzaban negocios y compartían victorias, mientras él miraba las mismas 4 paredes de su pequeño apartamento. Cada vez que pensaba en hacer un cambio, esa voz en su cabeza se coló. Son mejores, más inteligentes, más afortunados. Tú solo estás estancado, en quiebra y eres invisible. La voz era implacable. Le recordaba cada intento fallido, cada vez que intentaba hacer algo diferente y se quedaba corto. Susurraba que no estaba hecho para la grandeza. ¿Cómo podría estarlo si donde miraba la gente parecía estar leguas por delante? Mejor vestida, más articulada, más confiada, se sentía como un espectador en su propia vida, paralizado por el miedo al fracaso y el peso aplastante de la comparación. Incluso en su juego de escape favorito, The Voice, lo encontró jugando un MMO llamado New World. Talaba árboles y completaba misiones, sumergiéndose en la rutina virtual. Pero, a medida que su personaje subía de nivel, no podía evitar preguntarse por qué no podía hacer lo mismo en la vida real, por qué no podía desarrollar habilidades y progresar. El pensamiento lo perseguía, pero rápidamente lo presionó, dejándolo a un lado y enterrándolo bajo más horas de juego. Una noche, mientras cortaba leña sin pensar en el juego, escuchó un podcast aleatorio de fondo. Era una entrevista con Tim Ferriss y una línea le llamó la atención. La vida es un MMO. Puedes subir de nivel a tu personaje al aprender a construir hábitos y dar pequeños pasos todos los días. La comparación era tan obvia que dolía. En el juego no esperaba resultados instantáneos. Sabía que subir de nivel requería tiempo y esfuerzo. Pero en la vida real, esperaba que el cambio sucediera de la noche a la mañana. De repente hizo clic. No necesitaba arreglar todo a la vez. Podía empezar de a poco, como en el juego. Por primera vez en años, Gohan vio 2 puertas frente a él. Una conducía a la comodidad de su silla de juego, el ciclo interminable de escape y estancamiento. La otra conducía a algo desconocido, pero posiblemente mejor, una puerta marcada como potencial. Esa noche, Gohan tomó una decisión. Cerró el juego, abrió un cuaderno y anotó un objetivo. Levántate en la vida real. Parte 2. Encontrando el ancla. Gohan sabía que no podía revisar su vida de la noche a la mañana. La puerta al potencial estaba abierta, pero atravesarla requería más que ilusiones. Necesitaba un punto de partida, una base sobre la cual construir. Cuando todo lo demás parecía incierto, recordó algo que había escuchado en una entrevista con The Rock. En la vida, necesitas un ancla, algo que te mantenga firme cuando las tormentas golpean. La idea tocó una fibra sensible en Gohan. El gimnasio era el ancla de The Rock, un lugar donde podía trabajar la frustración, encontrar claridad y recuperar el control. Gohan nunca había sido particularmente atlético, pero comprendió el atractivo del gimnasio. Sin pretensiones, sin distracciones, solo esfuerzo, sudor y resultados. Comenzó a investigar y se topó con una estadística alarmante. El 95% de los hombres dejaban de cuidarse a sí mismos después de los 25 años y perdían su ventaja entregándose a la comodidad. El estancamiento era el gran filtro, una prueba silenciosa que separaba a los que prosperarían de los que se deslizarían por la vida. Gohan no quería estar en el lado equivocado de esa división, así que tomó una decisión. La aptitud física sería su ancla. No se trataba solo de verse bien, se trataba de recuperar el control y desarrollar disciplina. El primer día en el gimnasio fue humillante. Luchó por levantar pesas que otros lanzaban con facilidad.
Sus músculos ardían y su mente susurraba: ¿por qué molestarse? Estás demasiado atrás. Pero Gohan lo empujó. A través de cada repetición, cada gota de sudor se sentía como una pequeña victoria. No solo estaba levantando pesas, se estaba levantando a sí mismo de la duda y la indecisión. Con el tiempo, el gimnasio se convirtió en algo más que un espacio físico. Era un ritual diario, un recordatorio de que el progreso no es llamativo o inmediato. Se gana a través del esfuerzo constante. A medida que pasaban las semanas, notó un cambio. Su reflejo en el espejo estaba más delgado, más fuerte, pero ese no fue el cambio más significativo. Fue la forma en que se comportaba. Su postura mejoró, su apretón de manos más firme, su voz más segura. Gohan no se jactaba de su progreso, no necesitaba alardear. La confianza estaba comenzando a echar raíces, construida sobre la base sólida de la disciplina y el respeto propio. Esto fue solo el comienzo, pero Gohan se dio cuenta de algo profundo. La confianza no viene de lo que ven los demás, viene de saber que estás haciendo el trabajo duro día tras día, incluso cuando nadie está mirando. El fitness era su ancla, pero las lecciones se extendieron mucho más allá del gimnasio. Tercera parte: dominar la mente. El gimnasio le había dado a Gohan una sensación de estabilidad, pero no era suficiente. Podía sentir el vacío en su mente, la inseguridad persistente que lo hacía dudar. En las conversaciones tropezaba con sus palabras y evitaba las situaciones sociales. Una noche, mientras miraba al techo después de otro largo entrenamiento, un pensamiento se deslizó en su mente. ¿De qué sirve la fuerza si no sé cómo usarla en el mundo? Frustrado, cogió su teléfono y se desplazó por las recomendaciones. Un libro le llamó la atención: Meditaciones de Marco Aurelio. Se rió para sí mismo. Un emperador romano. ¿Qué sabe un tipo así sobre mi vida? Pero algo le dijo que lo intentara. A la mañana siguiente se sentó en su pequeño escritorio pasando las páginas. Un pasaje lo detuvo en seco. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. Gohan cerró el libro y miró por la ventana. Poder sobre mi mente, susurró. Eso es lo que me estoy perdiendo. He estado tratando de cambiar todo a mi alrededor, pero tal vez solo necesito cambiar cómo lo veo. En las próximas semanas, Gohan se sumergió más profundamente en el mundo de la filosofía. Tomó las 48 leyes del poder de Robert Greene después de verlo recomendado en un video de YouTube. No estaba interesado en la manipulación, solo quería comprender mejor a las personas. A medida que leía, comenzó a notar patrones en el comportamiento de quienes lo rodeaban. La gente es como rompecabezas, se dijo a sí mismo un día, después de una conversación con un compañero de trabajo. Una vez que conoces las piezas, ya no te sientes tan intimidado. Comenzó a experimentar en pequeñas interacciones. Practicó mantener el contacto visual por más tiempo, hacer preguntas en lugar de retirarse al silencio y dejar que su voz tomara protagonismo. Al principio, la voz tenía más peso, me sentí incómodo, pero con el tiempo algo hizo clic. Una noche se miró al espejo y dijo en voz alta: ¿por qué pensé que todos los demás lo habían descubierto? Están tan perdidos como yo. Los cambios fueron pequeños, pero podía sentirlos crecer. Su confianza no era ruidosa ni jactanciosa, era tranquila y deliberada, construida sobre la base de la comprensión de sí mismo y del mundo. No necesito gritar para ser escuchado, pensó. Solo necesito saber lo que digo y decirlo. En cada interacción, cada libro y cada momento tranquilo de reflexión, Gohan sintió que las piezas caían en su lugar. La tranquila confianza que una vez había envidiado en los demás, ahora estaba empezando a echar raíces en él. Parte 4. El estado de flujo. Gohan se paró frente al gimnasio y miró la barra frente a él. Su mente corría con pensamientos sobre la forma, las repeticiones y el dolor que sentía. Siento que mañana se levantará, murmuró, pero su vacilación persistió. El peso, de repente, parecía más pesado de lo que debería. El ruido en su cabeza se sentía abrumador, pero luego un recuerdo surgió, algo que había leído en el libro de los 5 anillos de Miyamoto Musashi.
Cuando la mente no está fija en algo, se vuelve natural y fluye como el agua. ¿Qué significa eso?, se había preguntado en ese momento. Ahora, agarrando la barra, finalmente hizo clic. Deja de pensar, solo hazlo. Respirando profundamente, Gohan levantó el peso. Su cuerpo se movió instintivamente. Por primera vez, la charla en su cabeza se calmó, reemplazada por el ritmo de su respiración y la tensión en sus músculos. No fue fácil, pero se sintió natural. Más tarde, mientras estudiaba, notó el mismo patrón. Pasaba minutos revisando sus notas y preguntándose por dónde empezar, solo para perder más tiempo pensando demasiado. Pero ahora, inspirado por las enseñanzas de Musashi y Tai, intentó un enfoque diferente. Estableció un temporizador por 30 minutos, eligió un tema pequeño y comenzó a leer. Al principio, su mente se resistía a querer revisar su teléfono o pensar en lo que abordaría a continuación, pero a medida que pasaban los minutos, algo cambió. Su enfoque se profundizó y las palabras en la página parecían fluir hacia su mente sin resistencia. Esto es lo que llaman flujo, pensó Gohan. Comenzó a aplicar esta mentalidad a todo: sus entrenamientos, sus estudios e incluso su canal de YouTube. Dividió las tareas en sesiones más pequeñas y enfocadas y dejó de lado el perfeccionismo. Descubrió que el progreso no tenía por qué ser una rutina. La filosofía taoísta reforzó esta comprensión. El camino no requiere esfuerzo, no porque sea fácil, sino porque se alinea con la naturaleza. Cuando Gohan dejó de forzarse y comenzó a trabajar con su ritmo natural, todo se volvió más suave. Semanas después, miró hacia atrás y se dio cuenta de algo profundo. La confianza tranquila no era algo que se perseguía. No se trataba de declaraciones fuertes o bravuconería forzada. Creció naturalmente, día a día, como un subproducto del esfuerzo concentrado y la acción fluida. Frente al espejo, Gohan no vio un producto terminado, pero por primera vez vio progreso, y eso fue suficiente. Parte 5. La trampa del ego. Semanas después de comenzar su viaje, Gohan empezó a notar cambios. Su postura mejoró, su habla fluía más naturalmente, y la gente comenzó a escuchar cuando hablaba. La confianza se estaba arraigando silenciosamente. Pero con el progreso llegó un nuevo desafío sutil: el ego. Apareció por primera vez una noche cuando Gohan se desplazó por sus videos recomendados en YouTube y vio un podcast titulado Building Through Simple Routines, construyendo hábitos simples. Intrigado, pasó el cursor sobre la miniatura y luego notó el bajo recuento de vistas. Una voz en su cabeza le susurró: ¿qué podría aprender de esto si valiera la pena verlo? Más personas lo habrían visto. Por un momento, Gohan cerró la pestaña, pero la inquietud persistió. Sentándose de nuevo, recordó las palabras de Miyamoto Musashi: piensa a la ligera en ti mismo y profundamente en el mundo. ¿Qué estoy haciendo?, murmuró. ¿Realmente estoy tan adelantado que no puedo aprender de los demás? Decidido a experimentar, Gohan volvió a abrir el podcast, hizo clic en reproducir y en pocos minutos estaba tomando notas furiosamente. El anfitrión, aunque relativamente desconocido, compartió ideas que llenaron los vacíos en el conocimiento de Gohan y ofreció perspectivas que nunca había considerado. Fue un golpe de revelación, pero luego el progreso se detuvo en el momento en que Gohan dejó que su ego bloquease el flujo de nuevas ideas. Musashi mismo había hablado de esta trampa, advirtiendo que el orgullo ciega incluso a los guerreros más hábiles. La lección se quedó con Gohan. Ya fuera un libro con críticas mixtas, un mentor tranquilo que otros pasaban por alto, o incluso una crítica de alguien con menos experiencia, se obligó a permanecer abierto. Un día, durante un entrenamiento particularmente desafiante, reflexionó en voz alta: la confianza no se trata de pensar que lo sabes todo, se trata de saber que nunca dejarás de aprender. Esta humildad se convirtió en una parte fundamental de su rutina. Dejó de compararse con los demás, no porque se sintiera inferior o superior, sino porque comprendió que todos estaban en la misma situación, en una etapa diferente de su viaje. Absorbió la sabiduría donde fuera que apareciera, desde podcasts inesperados hasta las palabras de extraños. El ego de Gohan se dio cuenta de que no era una señal de fortaleza, sino una debilidad disfrazada. Al dejarlo ir,
permitió que su crecimiento continuara sin obstáculos. En tranquila humildad, Gohan encontró un tipo de confianza más profunda, una que no necesitaba validación, comparación ni aplausos. Simplemente existía, constante e inquebrantable. Con su tranquila confianza, Gohan siguió avanzando. Continuó apareciendo en el gimnasio, refinando su fuerza. Sus estudios de filosofía y naturaleza humana profundizaron su comprensión, moldeando no solo su mente, sino también la forma en que se conectaba con los demás. Su canal de YouTube creció de manera constante, no por una necesidad de validación, sino porque su mensaje resonaba con la autenticidad de alguien que había vivido la lucha a lo largo del tiempo. La tranquila confianza de Gohan irradiaba a través de cada aspecto de su vida. Ya no se comparaba con los demás. Caminaba su propio camino sin preocupaciones por el ruido externo. Encontró satisfacción en el proceso, sabiendo que cada paso que daba, sin importar cuán pequeño fuera, era parte de una transformación mayor. La confianza tranquila no es algo con lo que naces. Se gana en las trincheras del esfuerzo, en el silencio del trabajo que nadie más ve. Gohan no solo cambió su vida, cambió la forma en que se veía a sí mismo, y en ese cambio el mundo cambió con él. Al final, todos somos Gohan,